Hola chicos, qué gusto saludarles para poder compartir con ustedes el video de contextualización sobre el tema de la realidad y el tema del conocimiento. Videos anteriores o temas anteriores estuvimos analizando cómo es que se da la relación entre el sujeto que quiere conocer y el objeto que está para ser conocido. Y veíamos que hay niveles en la comprensión de la realidad, como era la creencia, el saber y el conocer. Precisamente para poder llegar al conocimiento, se exige que el sujeto vaya en búsqueda, en el deseo de tratar de conocer cómo es que el objeto está compuesto, cómo está su estructura, etcétera. Y no solamente cuando el sujeto es capaz de aprender, de conocer el objeto, podemos decir, valga la redundancia, que hay un conocimiento, sino que podemos hablar que se llega incluso a una verdad. Sin embargo, en el ámbito filosófico no existe el concepto de verdad universal, que en todas las épocas y todos los autores estén de acuerdo, sino que hay diferentes tipos, diferentes características propias de la palabra verdad. Para empezar, el término verdad viene de un término griego, aletheia, que significa quitar el velo, descubrir, es decir, que conocer la verdad o confrontar a la verdad no es otra cosa más que tratar de quitar todo aquello que no nos permite ver lo que la cosa es. Prácticamente llegar a la verdad es hablar de comprender el ser, lo que está en el fondo de las cosas. Y hay diferentes tipos de verdad. Uno, la verdad universal. Esto significa que en cualquier época, en cualquier contexto, en cualquier región, la verdad es absoluta, hay un conocimiento auténtico, hay una certeza absoluta. Esa sería la verdad universal, donde el conocimiento prácticamente es comprendido en su 100% y este no cambia ni en tiempo ni en espacio. Hay una verdad relativa que sería lo contrario, es decir, aquellos que afirman que no existe la verdad, sino que existen meras opiniones, meras interpretaciones de todos los seres humanos, de tal manera que no podemos alcanzar una verdad universal porque los contextos, porque las circunstancias, porque el mismo imaginario en el cual se vive es completamente diferente. Pero también apostamos que hay una verdad como correspondencia. ¿Cuál es la verdad como correspondencia? La que se trabaja más en el ámbito de las ciencias naturales y de las matemáticas. ¿Cuál es esta verdad como correspondencia? Es aquella donde se nos exige que haya una adecuación entre el pensamiento y lo que son las cosas. Es decir, que si yo pienso o veo, miro un lápiz, estoy diciendo que es una verdad como correspondencia porque realmente lo que está frente de mí es un lápiz. O hablar de 2 por 2 que es igual a 4 es una verdad como correspondencia porque se verifica, se comprueba que el hecho, que el fenómeno de estudio está frente a ti y pues prácticamente es innegable que tú puedas negar eso porque hay una correspondencia entre los datos que hay en tu intelecto y lo que la cosa es. También hay una verdad coherentista. Y la verdad coherentista significa que para que tú puedas llegar a la verdad de algo, debes ser coherente con la comprensión tanto del lenguaje como del ámbito de estudio en el cual te estás moviendo. Es decir, que si tú estás en el ámbito, por ejemplo, teológico y quieres conocer qué se entiende por Dios, sus lenguajes, etcétera, tienes que respetar el lenguaje teológico para poder comprender quién es Dios. Porque si de entrada tú quieres, a partir de otro tipo de conocimiento, como por ejemplo la biología, la química o la física, hablar sobre la existencia de Dios, sobre el lenguaje sobre Dios, pues vas a tener dos comprensiones completamente diferentes. No vas a ser coherente con el ámbito propio de estudio, en este caso de Dios. La verdad coherentista nos exige ubicar el fenómeno de estudio de acuerdo al campo de conocimiento en el cual se encuentra. Es decir, tengo que identificar si un fenómeno está dentro del ámbito de la matemática, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas o de las ciencias religiosas. ¿Para qué? Para poder ubicar bien el fenómeno y no hacerle violencia al momento de estudiarle. También como verdad coherentista se entiende de que cada época tiene sus propios conocimientos y tiene su propia manera de entender el mundo.
Si tú quieres entender la Edad Media, tienes que comprender el contexto de la Edad Media, porque si la lees desde esta perspectiva contemporánea, estás violentando el estudio del mundo medieval, y por eso puedes decir que la filosofía medieval no hay nada, no hay ciencia, es una época oscura, porque la estás estudiando desde la época que estamos viviendo hoy, pero no eres coherente con la época de ese momento. También hay una verdad pragmática. Para los pragmatistas, lo único que es verdadero es aquello que tiene una función, que tiene una práctica, que tiene una utilidad. Es verdadero esto porque me sirve para estas cosas. Si está fuera de la cuestión funcional, práctica, no es verdad. Y también existe la verdad consensual, que es la propuesta de estos alemanes como Jürgen Habermas, quien dice que la verdad se construye en el diálogo, y de hecho es con la que yo estoy más de acuerdo. Para Habermas, la verdad se alcanza cuando llegamos a partir del diálogo, a partir del intercambio de opiniones, el intercambio de investigaciones, el intercambio de perspectivas de diferentes contextos del mundo, poder alcanzar una verdad. Por lo tanto, y como inicié, considero que si nosotros afirmamos que cuando nosotros conocemos el objeto de estudio estamos adquiriendo, valga la redundancia, conocimientos, estaríamos hablando que estás alcanzando un tipo de verdad. ¿Qué tipo de verdad es por la cual tú te inclinas? De hecho, tu actividad que estás haciendo esta semana tiene que ver con ello. Ahora bien, también estás reflexionando sobre el tema de los paradigmas científicos, y esto tiene mucho que ver entre que si la verdad es universal o la verdad es relativa. ¿Por qué? Porque en realidad lo que van cambiando son los paradigmas. Los paradigmas no son otra cosa más que las mentalidades, que las formas de comprender del mundo que se dan en cada época. El paradigma que se vivía, por ejemplo, en la Edad Media, fue muy diferente al paradigma de la Edad Moderna o de la Edad Contemporánea, que es lo que estamos viviendo hoy en día. El paradigma medieval, pues prácticamente se centraba en el tema de Dios. En la modernidad, el paradigma se va a centrar en el tema de la razón, como este nuevo Dios que va a permitir al hombre llegar al progreso científico-tecnológico y ser feliz. Entonces tienes dos paradigmas diferentes, dos mentalidades, dos formas de comprender el mundo diferentes. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿La verdad o van cambiando los paradigmas? Y cómo cada paradigma da razón a todo, es decir, cómo desde Dios o desde la razón en la modernidad se comprende todos los ámbitos de estudio, desde el arte, desde la política, desde la educación, desde la misma ciencia. Y ojo, porque ¿cómo es que hay un cambio de paradigma a paradigma? Por una revolución científica. Es decir, siempre surgen estos revolucionarios que van a cambiar la mentalidad, ¿no? En la forma de pensar de cada época. Pensemos en un Newton o en un Copérnico, en un Galileo, quienes van a hacer estallar el paradigma medieval en la visión de comprensión del mundo. Surge una revolución científica y por lo tanto surge un cambio, una transformación en la visión del mundo. Hoy, por ejemplo, quizás como en la actividad que estás realizando, un nuevo paradigma científico que viene a ser una revolución en las comunicaciones, en las relaciones humanas, pues es Internet, que nos permite comprender de una manera diferente el mundo, pero sobre todo establecer relaciones, investigaciones de otro tipo. Esto es lo que tú estás reflexionando a lo largo de esta semana. Ojalá que te esté quedando sumamente claro y bien estos temas que son interesantes para poder comprender el tema de la realidad. ¿Qué tanto conocemos la realidad y qué tanto podemos llegar a una verdad en el conocimiento de la misma? Sin más, espero que haya sido claro este video contextual y si no, comunícate conmigo al correo electrónico antonio.mondragon@itesum.mx. Que tengas un excelente fin de semana.